Sea un tiempo de consuelo, un tiempo que nos animemos mutuamente, ya que normalmente sucede que llegamos a veces con problemas, con dificultades, con preocupaciones, con un sinfín de cosas, y a veces un hermano ha traído una palabra donde consuela nuestro corazón, donde el Espíritu Santo es el Señor obrando en nuestra vida, y muchas veces somos ministrados, nos ministramos los unos a los otros y nosotros creemos que tuvimos una conversación ahí de pasillo, pero a veces hemos recibido consuelo y fortaleza. Y no nos damos cuenta a veces que hemos sido usados por el Señor para eso. Permítame tomar el segundo servicio, primera vez que me toca los dos juntos, así que vamos a... le damos la bienvenida también a los hermanos que se conectan en redes sociales. Por a veces motivo, por alguna situación puntual, le ha tocado conectarse y da la casualidad de que si bien sea presencialmente o sea virtualmente, la palabra del Señor es una y el Espíritu Santo es uno y es quien nos ministra y nos capacita. Les pido, mis hermanos, que vayamos a 1 Corintios 4:1. Busquemos por mientras este texto. Hoy en día sí es verdad que necesito hacer una nota aclaratoria de que efectivamente nos va a tocar que varios ministerios vamos a estar hablando de las finanzas, y no es porque se nos despertó el chip de alguna cosa, sino todo lo contrario. Lo que vamos a ir conversando hoy en día es precisamente darnos cuenta de que una de las cosas que no solo la sociedad, que maliciosamente no han querido enseñar para tener a la gente afligida, y las iglesias hemos fallado también, es precisamente estudiar lo que es no solo las finanzas, sino la mayordomía. Y dentro de eso, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser mayordomos fieles. Y ese es un tema que ahora queremos compartir. Por la extensión del tema, no vamos a alcanzar a cerrar todo esto este domingo. Dios mediante nos dé vida y salud. Lo continuaremos el próximo domingo, así que no se lo tiene que perder. Usted vota la siguiente semana y lo invitamos a que se venga al culto a escuchar la parte número 2, ¿cierto? Así que, bueno, leamos todos juntos 1 Corintios 4:1. Dice pues, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que que cada uno sea hallado fiel. Ahora, por explicarlo, hermanos, anteriormente, el sentido estricto del versículo habla de los hermanos que administran o que sirven entregando el mensaje de la Escritura, que el Señor nos llama a que nosotros, y nos demanda que nosotros seamos fieles en la predicación del Evangelio. Nos demandaba en ese entonces y nos continuará demandando que seamos fieles en el mensaje, ¿cierto? Pero también hoy en día nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana, en nuestras vivencias como hijos de Dios. ¿En qué sentido? Que esta palabra administradores proviene del término griego oikonomos. Y de esta palabra se va a derivar economía, y también se va a traducir finalmente como mayordomo. Entonces, un mayordomo, un administrador, en los tiempos bíblicos, era una persona que se hacía cargo de una casa, de una propiedad, y valga la redundancia, la administraba. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía a cargo el personal que trabajaba en ella, que ordenaba los quehaceres, que distribuía los recursos que tenía a la mano, pero aunque manejaba todo y administraba todo y podía, entre comillas, hacer y deshacer, digo entre comillas, no era solamente delegado, trabajaba en esto o ordenaba, pero no era el dueño, ¿ya? Y este concepto es muy importante para lo que hablamos el día de hoy, porque en Ageo 2:8 dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y quiero hacer una aclaración. No tiene que ver con el tema de hoy, no tiene que hablar que van a hablar de dinero. Sí, no. Lo que vamos a hablar hoy en día, Señor mediante,
es de una mayordomía fiel en las finanzas, que es uno de los grandes problemas que como hijos de Dios tenemos hoy en día, y como vamos a ir viendo en los puntos que vamos a alcanzar a tocar, muchas veces nosotros administramos, fallamos, incluso cometemos el error de no poder ayudar a un hermano porque nosotros no hemos sido fieles con la finanza con nuestras propias finanzas. Porque a veces caemos en círculo vicioso donde no tenemos la holgura para poder ayudar y extender la mano. Entonces, ahora, es un punto importante. ¿Por qué les mencionaba el tema de Ageo? Porque cuando entendemos de que todos los recursos que el Señor nos da, indistinto que usted se parta el lomo trabajando o tenga una pensión, o sea, lo que sea que haya hecho y tenga recursos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que recibamos, proviene de Dios. De una u otra manera, todo lo que tenemos, lo que pueda pasar por sus manos, es de Dios. Dios es el dueño de todo, de nuestra vida, de nuestra alma, de todo. Todo lo que podamos ver y lo que no podamos ver, Dios es dueño y soberano. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que, entonces, ¿somos administradores o no somos administradores? A lo mejor no todos han estudiado, obviamente, una carrera de administración, pero todos somos llamados a una mayordomía fiel. Todos vamos a ser llamados en el día de hoy, y a lo mejor anteriormente, a que nosotros tenemos que administrar bien los recursos que el Señor nos da, sea mucho, sea poco, dependiendo de la situación en que estemos, dependiendo de incluso si hemos caído en deudas por nuestra culpa o hemos pasado alguna situación catastrófica, pero con todo sabemos que Dios es soberano, que Dios es grande y que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces nosotros somos administradores. ¿Administradores de qué? No solo de las finanzas, ¿cierto? En otras ocasiones hemos hablado, ¿cierto?, en el Ministerio de Pareja, en el mismo culto de acá de los domingos, donde el Señor nos ha hecho, por ejemplo, a los varones, nos ha hecho responsables, somos sacerdotes de nuestro hogar, que nosotros somos el responsable de predicar el Evangelio a nuestra casa, de llevar a nuestros hijos a Cristo, de tener a nuestros hijos en sujeción, de hablar el Evangelio, de proclamar las buenas nuevas, de predicar no solo en nuestra familia como nuestro principal núcleo de responsabilidad, sino predicar a los demás. Entonces, también tenemos nuestro trabajo. Hay también bastante que podríamos hablar de eso, pero no lo vamos a tocar por un tema de extensión. ¿Estamos siendo fieles administradores en nuestro trabajo? ¿Estamos siendo buen ejemplo, buen testimonio? ¿O somos el que llega tarde, o somos servidos versus ayudar y servir a los demás? Son preguntas al aire que es importante que consideremos. Ahora, ya hemos hablado de mayordomía, ¿cierto? Del mayordomo o administradores, y que el Señor nos llama a que debemos ser fieles en todo. Ahora, ¿qué es fiel? Fiel es que debemos ser constantes en sus afectos y en el cumplimiento de nuestras obligaciones y no defraudar la confianza depositada en Él. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos que somos un esposo o una esposa fiel, es porque no hemos defraudado a nuestra pareja. Eso creemos. Si no, fiel en nuestro trabajo es porque hemos hecho todo lo que nos han demandado, hemos sido fieles en muchas cosas porque nosotros han puesto una confianza. En este caso, Dios ha puesto una confianza en nosotros que nosotros vamos a administrar. Y no importa la cantidad, como vamos a hablar un poco más adelante, sino en el corazón. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo está nuestro corazón al respecto? Entonces, con esto comenzamos el primer punto, que hace referencia a que ¿quién no le ha pasado que a veces hemos sido tentados por los famosos Black Friday? No digan amén todo al mismo tiempo. Donde en Chile tenemos un término, no sé si se conoce acá, que nos dicen nos doran la píldora. Como que, o no sé, te donan aquí el maduro, no sé, pero si uno tiene un maduro acá y se lo ven asado, lo ven doradito, seguro que los tientas le dan ganas de comer. Esa es la idea de la frase. Quiere decir de que, por ejemplo, el marketing hoy en día está hecho para tentarnos de una u otra manera. Eso es algo viejísimo, ¿cierto? Pero hoy en día con las redes sociales, con las distintas herramientas que existen hoy en día, somos bombardeados incluso cuando no queremos. ¿O no? Que abre su celular y le aparece una notificación de compre su colchón a 50% de descuento. Y uno lo mira y dice, bueno, tiene un hueco ahí duerme el ratón, pero no importa.
ya lo tienen cariño, no queremos votarlo, pero resulta que somos tentados o otro ejemplo más importante que les compartí a los hermanos en la mañana, que es más notorio, viene un mundial, ¿cierto? Y a todos los varones nos pican las manos, nos pica la tarjeta de crédito para ir y comprar una televisión más grande. Que resulta que al final va a terminar viendo uno de nuestros hijos Peppa Pig o las caricaturas que sea, y el hombre termina viéndolo en el celular. Eso hay hasta memes de eso. Entonces, el punto número 1 es, debemos aprender a comprar sabiamente. Cuando nosotros compramos, adquirimos bienes, nosotros decimos, ¿sabes qué? Voy a comprar ropa, voy a comprar cosas, y pueden haber compras superficiales o compras de necesidad. Va a depender de cuál es la prioridad que hay en nuestro corazón. Ahora yo le digo, compra superficial, la más rápida que se nos viene a la mente, si usted tiene una camiseta, un calcetín, o lo mínimo, lo más pequeño que tenga en su casa y no lo ha usado, es una compra superficial. Porque a lo mejor tiene esa camiseta etiquetada ahí, pero no la necesitaba. ¿Me entiende? Entonces, hay cosas que de estas muchas veces nosotros no todos nos salvamos al respecto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a comprar sabiamente y según nuestra necesidad, no por impulso, no por sentimiento, sino que con inteligencia. ¿Por qué? Porque eso es una buena administración. Ahora, no creo que alguno de nosotros, ninguno, tiene una cuenta bancaria ilimitada, ¿cierto? Que pueda decir como Batman, ¿cierto? Que el tipo iba y compraba lo que quería y decía, ¡ah! No, ¿cierto? Ahora, si abrimos la billetera y sale murciélago, eso es otra cosa. Así que porque el punto está en que nosotros tenemos que, al administrar bien, tenemos que saber elegir lo que compramos o lo que no compramos. Ahora, obviamente, estamos hablando de que hay momentos donde estamos en una apretura económica donde no tenemos el lujo de elegir lo que necesitamos comprar. Pero tristemente, incluso dentro de esa situación, hay que saber elegir. Ahora, también sucede que a veces caemos en la falsa economía, donde decimos, donde nos han dicho a veces que lo barato sale caro. A veces decimos, nos vamos a los extremos, o queremos comprar algo muy caro que nos dure toda la vida, pero nos endeudamos por ello, o a veces caemos en comprar el chino del chino, la imitación del chino. Imagínense la imitación del chino, no sé qué podría ser. Algo indio, no sé, pero que resulta que usted lo mira y se rompe. Entonces, a veces malgastamos, pero no creemos que lo estamos haciendo bien, pero resulta que es un artículo que a lo mejor sí necesitaba que durara un tiempo, pero lamentablemente no lo supimos elegir. Entonces, para esto, tenemos que aplicar sabiduría de Dios. Hemos conversado bastante, reunión de pareja y todo eso, que necesitamos la sabiduría de Dios para poder elegir y comprar comprar correctamente. ¿Por qué? Porque, o mejor dicho, nosotros es necesario que las familias, las parejas, nosotros tomemos decisiones en conjunto y podamos decir, el hombre y la mujer conversaron en familia, si incluso conviene a toda la familia, y los niños están suficientemente adultos como para aportar ideas. Muchas veces caemos los padres, es decir, en eliminar a los hijos de la ecuación y cometemos un error y no le estamos enseñando economía. Yo le digo, escuché varias veces de mi padre, cuando comencé a vivir con él, y él siempre nos cortaba de las decisiones o de la parte económica, se hablaba de algo y nos cortaba la lengua, nos decía, ustedes no opinan. Y resultaba que él creía protegernos, pero en realidad nosotros no nos estaban enseñando a poder ser un poco más conscientes, siendo jóvenes, de la economía familiar. ¿Entiendes? Por eso me encantó escuchar en los anuncios de que los jóvenes van a hablar de temas de finanzas. ¿Por qué? Porque miren, yo personalmente por mi trabajo me ha tocado leer y también por mis malas decisiones me ha tocado, últimamente he estado leyendo varios libros al respecto y resulta que muchos aconsejan de que mientras antes a los jóvenes se les enseñe de una finanza de manera correcta, mejor puede ser el futuro de ellos. Y hay muchos libros al respecto, pero lamentablemente nosotros en la iglesia estigmatizamos el término. ¿Por qué? Por algún par de lobos, bueno, más de un par, que a veces han esquilado a las ovejas. Y tristemente son situaciones que suceden, pero que no por eso, hermanos, tenemos que dejar de lado.
Tristemente, yo creo que muchos de ustedes, yo lo viví, y seguramente ustedes lo han vivido, donde ahí nos pelaron y nos dejaron con una pierna sin pelo, sin lana, o a veces nos dejaron todo el cuerpo sin lana. ¿Por qué? Por alguna mala intención, y nosotros lo creímos. Nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que tener entendimiento y sabiduría. Y en esto tenemos que hacernos 3 preguntas, que las voy a repasar brevemente. Necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Realmente necesitamos el artículo que queremos comprar? ¿Necesitamos esa pantalla LED de curvas que pueda ver alta definición a los jugadores de fútbol? O, perdón a los hermanos, yo sé que a lo mejor le afecta el ejemplo, o la televisión plasma, ojo, plasma, esa antigüita, las primeras que salieron, funciona todavía. Tenemos que preguntarnos realmente. Pero aunque usted no lo crea, yo recién me deshice una televisión que ya no se puede ver porque todos los puntos LED cuando se dañan se ponen blanco, y todavía tengo la televisión ahí. Y todavía se puede reparar y a lo mejor ya la podemos dar un segundo uso. Pero de repente hay que preocuparnos de eso. ¿Hemos buscado la mejor oferta? ¿Hemos visto los mejores ofrecimientos? ¿O compramos a tonta y a lo que nos dejamos llevar por nuestra emoción? El Señor nos llama a que tenemos que tener dominio propio y saber elegir. Ahora a mí se burlan de mí en casa o en mi familia en general, porque dicen que yo le doy demasiada vuelta antes de comprar algo. Y a veces uno tiene que analizar y tiene que ver los pros y los contras, pero tampoco puede ser. También conozco personas que pasan, para quienes necesitan comprar una televisión ya por necesidad, pero pasan un año evaluando cuál es la mejor opción. Yo creo que hay exageraciones, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? El tercer punto, le tenemos que preguntar a Dios su parecer. Ahora ustedes pueden decir, se puso exagerado el hermano, ¿cómo le vamos a preguntar a Dios por algo tan pequeño, tan simple? ¿Por qué? Porque nosotros no somos dueños del futuro. Nosotros no conocemos lo que va a suceder. Mi boca tiene un agujero. Y resulta que en esto sí les puedo dar un testimonio de algo que yo hice mal. Precisamente compré algo y me endeudé a varios años sin haberle consultado al Señor, y también sin haberlo conversado con mi esposa a grandes, o sea, digámoslo de una manera seria. Entonces, sucede que nosotros no conocemos el futuro y a veces tomamos la decisión de adquirir y comprar algo, y resulta que al poco tiempo que compré eso, los ingresos se vinieron hacia por lo menos un 30 o 40%. Y resulta que me vio afectada la economía, y después yo andaba como el avestruz metiendo la cabeza debajo del piso. Entonces, pasamos vergüenza porque resulta que hemos tomado una mala decisión. Ahora, tenemos que entender de que nadie es infalible, todos cometemos errores. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Por qué este versículo se los quiero mencionar? Porque a veces nosotros nos preguntamos, bueno, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? La compra de un carro es algo para la familia, y resulta que la compra de un carro a lo mejor significa endeudarte toda la vida. Toda la vida, exagerando, que pueden ser hasta ¿cuántos los créditos te dan actualmente? Hasta 10 años en algunos casos, 5 años, 8 años. Es bastante, ¿no? 5 años. O a veces necesitamos endeudar, o la economía da para que, y nuestra gran compra es un televisor, o un sofá nuevo, algo que a lo mejor necesita la familia. Necesitamos, para tomar la decisión y cómo saber, y una herramienta fundamental lo da este versículo, que debemos tener paz. La paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Entonces nosotros tenemos que orar y pedir, ¿sabes qué, Señor? Tú conoces el futuro que yo no conozco, lo que voy a adquirir y que a lo mejor se va a beneficiar nuestra familia. ¿Va a ser de Dios? ¿Va a permitir que traiga paz y que sea de bendición para mi familia o no? Y necesitamos poner en práctica eso. Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo compro esto, y ponemos a Dios para las cosas grandes, la casa u otras cosas. Pero resulta que Dios le interesa nuestros detalles. Ahora, yo le pregunto, si usted compra puras cosas pequeñas porque las vio sin importancia y terminó endeudado, ¿a quién recurre para que lo ayude? Terminamos orando a Dios, ¿cierto? Entonces no podemos ser nosotros creer por un lado en Dios y ponerle en cargo nuestras cosas, y en otro lado ignorarlo. Ahora,
Esta palabra gobernar se traduce como árbitro. Le ponen gobernar, pero en su base tiene que ver la palabra, la raíz de la palabra es de donde proviene la palabra árbitro. Y resulta que la paz, dice que la paz de Dios gobierne, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, hace referencia como que Dios o el Espíritu Santo, quien está obrando en nosotros, es como un árbitro que nos advierte cuando nosotros vamos a estar pronto a tomar una mala decisión. Y aquí le tengo otro mal ejemplo mío. Les contaba a los hermanos en la mañana que, por ejemplo, cuando nosotros con mi esposa ya llevamos 14 años, llevábamos como 2 o 3 años de casado, y resulta que yo decía, no, estábamos alquilando, y yo decía, no, yo quiero una casa, y la verdad es que yo no estaba bien con el Señor, ella sí. Y se me ocurrió la genial idea de tomar un cheque, habíamos recibido un bono por el trabajo, fui y lo di a la inmobiliaria, y reservé una casa. Y mi esposa, no, pero ¿cómo? Sí. No, es que, ¿sabes qué? Empezó la angustia de decir, ¿sabes qué? Esto no me da paz. Pero yo estaba ensimismado en, no, si yo quiero esta casa, esto es de Dios, esto Dios me lo va a proveer, Dios proveerá, Dios suple. Pero ella me decía, no, sabes que no tengo paz en mi corazón. Oremos y oremos. Y no, la verdad, no me dejó tranquilo bastante tiempo, hasta que nosotros, realmente yo me caí en cuenta y empezamos a orar, y hasta que nos dimos cuenta de que no era una buena decisión. Ahora, tiempo después, ¿qué sucedió? Fui, retiré el cheque, y a los meses después, ya había pasado tiempo, pero a los meses después de que entregaron las casas, vinieron las lluvias y las casas se inundaron, los terrenos se dieron, se destrozaron. Imagínense, yo le decía a los hermanos, todavía hasta el día de hoy estaría pagando la casa que fui a separar con un cheque por culpa de mi impulso. Entonces, ¿estaría en paz, estaría tranquilo o estaría todavía con ese problema? Todavía estaría, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor como hijos de Dios, y tenemos que, para poder escuchar la voz del Señor y las advertencias de Dios, entonces, y poder escuchar ese silbido del árbitro y poder decir, ¿sabes qué? Esto no, esta decisión, aunque yo quiero, aunque pienso que está bien, a lo mejor, mientras no haya paz, no la podemos decidir. Ahora, nosotros mismos podemos engañarnos nosotros mismos. Y el ejemplo que les daba es el típico cuando a veces los padres se le acercan a la hija y le dicen, tengo paz en el corazón porque este chico no es cristiano, pero lo amo y quiero casarme con él. Y, y no importa porque Dios lo va a convertir, y empezamos a dar vuelta. Y resulta que es una decisión que a lo mejor decimos creer que tenemos paz, pero contradice la Escritura diciendo que nosotros no nos unamos en yugo desigual. Entonces ahí no hay paz. No está alineado a la Escritura. Entonces tenemos que tener cuidado de engañarnos. Ahora, Filipenses 4:6 dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y esto es fundamental para que nosotros no caigamos en ese tipo de lazos. Que nosotros tenemos necesidad, sí, las hay. A veces hemos estado en una situación donde realmente no hay de dónde sacar, y necesitamos y nos ponemos ansiosos. La ansiedad nos carcome. Y es donde nosotros tenemos que aprender a que Dios está en control de todas las situaciones y que necesitamos descansar en Dios. No por nada nuestro Señor Jesucristo dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué? Porque todo, indistinto de la preocupación y de las preocupaciones que nosotros podamos tener, debemos aprender a descansar en Dios. Y Él a su tiempo, cuando haya tratado nuestro corazón, nos va a dar la respuesta a ello. Pero normalmente, hermanos, ese proceso nos cuesta entenderlo. Porque queremos resolver por nosotros mismos, porque muchas veces caemos en la autosuficiencia. ¿Cierto? Entonces, sobre todo los varones caemos en que no podemos dormir, que estamos preocupados porque no nos da para pagar una u otra cosa, y no descansamos en Dios. Cuando nosotros realmente, yo lo he visto y he aconsejado esto, y he visto cómo el Señor ha obrado
en aquellas personas con las cuales he conversado, que cuando nosotros realmente entregamos esa carga al Señor de corazón, dice la Escritura que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros entregamos nuestra aflicción al Señor, sea la cual sea, no quiere decir que Dios va a responder a favor nuestro, pero sí nos da la paz que necesitamos. Dice el mismo Filipenses en otra versión, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídale y dele gracias. Entonces, tenemos que estar claros con eso. Le voy a poner otro ejemplo, no lo di en el primer culto, pero sí ahora. El día jueves iba a mi casa, salí a la oficina a buscar a mi hijo para traérmelo al servicio de Torre de Oración. Y una chica se saltó el pare y me golpeó y me chocó el carro. Y ahí está, ahora está guardadito, está descansando el pobre porque le sacaba tanto el aire. Está descansando en el taller. Entonces, si nosotros actuamos humanamente y decimos, ¿sabes qué? No, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ponemos nuestro corazón en eso, en la solución a ese problema, perdemos nuestra capacidad de poder decir, ¿sabes qué, Señor? No estoy confiando en ti, no estoy realmente descansando. Tenemos que descansar en el Señor y confiar en que Él va a ayudarnos. Punto número 2. Debemos aprender a comprar todo lo que podamos en efectivo. Y tristemente de repente nos dejamos influenciar por el marketing de las redes, de lo que sea, la televisión y todo, y nosotros nos vemos tentados porque nos entregan ofertas. Y no quiero hacer una pregunta al aire, pero no levanten la mano ni respondan para que no puedan sentir, ninguno sienta vergüenza, porque yo creo que todos lo hemos hecho. De una u otra manera, a lo mejor hemos estado endeudados con una tarjeta de crédito. Y resulta que los grandes gurús de las finanzas dicen que no es malo si es que uno tiene control de ella. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? La mayoría está endeudada. La mayoría las tiene reventadas, ¿cierto? Como que uno la toca y llegan a salir los gritos diciendo ¡págame! Entonces, ¿qué pasa? Que son cosas que a veces nos toca vivir por ese motivo, a veces por mala decisión nuestra, sí, tenemos que asumir, pero a veces suceden cosas que están fuera de nuestras manos, emergencias familiares, de salud u otras cosas, y caemos en ello y tenemos que usarlas, y ok, bueno, sucede, no quiere decir que sea malo. El punto está en que nosotros tenemos que aprender a que tenemos que tener el control de tal manera que nosotros podamos salir de esa deuda. Ahora, esto y por qué, ojalá evitar el tema de las tarjetas y podamos pagar en contado, porque el contado está en control. Ahora, yo les digo algo muy, muy importante. ¿Por qué creen de que hoy en día el dinero se está transformando en digital? Porque el dinero físico no lo pueden controlar ni los grandes bancos, no lo pueden controlar la grande élite. Entonces, están eliminando el cash. Y cuando precisamente una de las formas que yo he aprendido y que me han enseñado, que no me nació, es que cuando uno está económicamente mal, el dinero que a veces tenemos guardado en la cuenta es fácil de gastar con una tarjeta de débito. Pero cuando nosotros tenemos el efectivo, tenemos el control. Podemos controlar mejor nuestros gastos. Y es una forma para poder organizarnos. Disculpe, mi hermano, que estoy saliendo de una gripe. Entonces, ¿por qué el contado? Porque usted además van a estar pagando el valor del bien, pero con una tarjeta pueden terminar pagando el 3, 4, 5 o 10 veces el valor original, porque los intereses no destrozan, ¿cierto? Ahora, yo les digo, ¿cuántos de ustedes ha comprado una máquina de ejercicio y ha sido el mejor colgador de ropa que han tenido? ¿Ven, cierto? Yo he comprado varias antes de venirme a Ecuador. Y tuve que venderlas para hacer catch porque mi trato de Dios cuando me vine para acá fue que me despidieron de mi trabajo. A mi esposa en el mismo día, a la misma hora, la estaban despidiendo en otro lugar. ¿Coincidencia? No fue. Ambos nos estaban despidiendo al mismo lugar. Nos despidieron sin ningún centavo. Tuvimos que irnos a juicio. Y sin nada. ¿Y qué fue lo primero que pensé? Hay que vender las cosas. Obviamente salir a buscar trabajo y todo eso. Pero vender las cosas. Y ahí iba con la elíptica o con la maquinita que había comprado o la bicicleta en la cual había soñado comprarme.
La había usado menos de 3 meses, poco tiempo, y tuve que salir a vender esas cosas. Compras que a veces realmente no eran necesarias, pero fui tentado y las hice. Entonces, el mundo nos vende una idea de una mejor vida. A veces compramos cosas para saciar necesidades que hay en nuestro corazón, que no necesariamente son las correctas. Entonces, nos dejamos tentar y queremos llevar una vida por estatus, lo que sea, y compramos y adquirimos y nos endeudamos y caemos en el lazo de las deudas. Y el Señor nos dice en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Wow, y eso es difícil de asumir para nosotros porque siempre queremos algo más. Ahora, no estoy diciendo de que no compremos nada, que nos mantengamos todo, no, porque al final uno puede adquirir cosas. Lo importante es lo que vamos a ir explicando un poco más adelante, que esa libertad que nosotros podamos tener al no contar con deudas es no solamente para nosotros, sino que para ayudar a otros. ¿Ven? Ahora, quiero aclarar algo. A veces hemos estado, el punto número 3 habla de que debemos evitar al máximo las deudas. A veces son inevitables. Pero yo les pregunto, a veces, aunque nosotros nos hemos equivocado, hemos visto que a veces incluso dentro de esa situación Dios nos ha rescatado. ¿Usted lo ha experimentado? ¿Le pregunto? ¿Sí? Gracias por responder. De mí, yo incluso dentro de mi mala decisión he visto cómo Dios ha obrado. Pero, ¿cuál es el tema? Es si nosotros podemos orar para que Dios obre. Yo le llamo personalmente milagro financiero porque estaba muy abocado a muchas situaciones y Dios obró un milagro y yo estaba orando por eso, me libertó. Pero si nosotros volvemos a recurrir en el mismo problema, ¿vamos a esperar que Dios vuelva a obrar un milagro? Dios lo puede hacer, sí, pero ya lo único que quedamos en evidencia es que nosotros somos malos administradores, que nosotros hemos fallado de una u otra manera. Entonces, nosotros tenemos que evitar en lo posible las deudas. A veces hemos caído en eso por diversas situaciones, pero lo más importante es que podemos comenzar a orar a Dios y pedirle, Señor, ayúdame en esto. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener el corazón correcto. Nosotros tenemos que pedir al Señor, Señor, dame la sabiduría para no volver a caer en esta situación. Dame, Señor, el dominio propio para no volver a caer en esta situación si fue por nuestra culpa. Porque a veces el Señor nos pone en situaciones para probar en nuestro corazón y no hemos estado en control de la situación. Lo hemos dicho varias veces, ¿cierto? Y tenemos que ser puntuales y responsables porque también se afecta nuestro testimonio. Ahora, Romanos 13:8 dice, no deban a nadie nada, sino el amarse el unos a otros. Esa es la deuda que tenemos que tener. Y a mí me encantó este versículo y lo dejé bien destacado aquí, porque la verdadera deuda que deberíamos tener es el amarnos los unos a los otros. ¿Cierto? Es el segundo mandamiento que es más importante que nosotros tenemos que tener. Ahora, ¿cómo usted ama a su hermano? ¿Solamente dándole un abrazo, Dios te bendiga y listo, que te vaya bien? ¿O amar a alguien es realmente demostrárselo? Ustedes como pareja, así, los hombres, las mujeres siempre nos dicen, no, es que tú no me dices cuánto me amas. O a veces se lo decimos, y se lo decimos siempre, pero la mujer percibe cuando es de boca o es de corazón, ¿no? ¿Amén? ¿No? ¿Sí? Ustedes las hermanas saben cuando le decimos algo por decir o realmente nos nace el corazón cuando nosotros nos preocupamos. Entonces, entre los hermanos tenemos que ser así. ¿Por qué hemos tocado este tema? Porque muchas veces nosotros estamos afligidos, estamos angustiados con diversas situaciones económicas. Muchas veces en la iglesia no se conoce la situación de cada hermano. Y yo lo dije en el primer servicio, que para vergüenza nuestra, muchas veces vienen hermanos sin haber comido. Muchas veces, para vergüenza nuestra, yo primeramente me he enterado de que hay hermanos que han venido y no han tenido para devolverse porque han venido por fe pagando el pasaje de ida y se han devuelto caminando a su casa. Entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Me pregunto yo.
Es un llamado para todos. Yo me pongo el primerito en la fila. Estamos ayudando, estamos haciendo algo. A veces aplaudimos a las hermanas que llevan la canasta de amor y nosotros mismos no traemos. Yo ya me propuse y dije, señores, después de esta enseñanza que me ha golpeado tanto, me ha llamado tanto la atención, tengo que cambiar. ¿Y cómo puedo cambiar? Accionando, obedeciendo. Ahora, muchas veces hemos perdido la paz por culpa de la deuda o de esta situación económica y ni siquiera podemos descansar bien. El Señor quiere que nosotros experimentemos la paz de Dios. ¿Y cómo podemos experimentar la paz de Dios? De muchas maneras. Y una de esas es accionando y tomando acción de control de nuestra situación. ¿En qué sentido? Más adelante se va a hablar, la siguiente semana en otro punto, donde un presupuesto es fundamental. Porque nosotros tenemos que tener un ítem y nuestro corazón tiene que estar organizado, nuestra mente, nuestras finanzas tienen que estar organizadas para que nosotros no debamos a nadie. Hay un versículo incluso que dice, dale a César lo que es de César, paga tus impuestos, y una serie de consejos bíblicos donde dice que nosotros debemos ser trabajadores diligentes, debemos ser personas que paguen sus deudas. ¿Por qué? Porque hay un testimonio, hermano. O podemos predicar bonito, a lo mejor usted tiene un tremendo testimonio, pero resulta que si hay algo que podemos fallar, eso ya nos desacredita y necesitamos accionar. No importa si nos demoramos un mes o 5 años, pero pongámonos al día, ayudemos y busquemos la forma. Ahora, oremos también, podemos orar y pedir al Señor que nos dé un negocio alternativo, un ingreso extra. Ahora, ¿el ingreso extra para qué va a ser? ¿Lo vamos a malgastar? ¿O nos vamos a organizar? ¿Me entienden? Entonces, seamos sabios en que Dios a veces se provee de manera milagrosa y nos resuelve el problema de todo a la vez. Y a veces lo hace de a poquito. ¿Por qué? Porque va a probar nuestro corazón. Si nosotros tenemos el corazón correcto para organizarnos. Ahora, como les decía, hay 2 puntos importantes, que uno es que tenemos que tener buen testimonio para nuestra tranquilidad, ¿cierto? Ahora, yo le pregunto, si Dios intercede y al tiempo estamos en la misma situación, como les decía recién, ¿va a ser responsable Dios de la situación? ¿O ya es culpa porque nosotros no hemos sido buenos administradores, buenos mayordomos de lo que Dios nos da? Necesitamos pensar eso. Ahora, la Escritura dice que no debemos deber a nadie, ¿cierto? Pero también dice en Deuteronomio 15:7, y el Señor en su sabiduría hace referencia al pueblo de Israel y le enseñaba que incluso Él, como es tan bondadoso y misericordioso, y Él se preocupaba de todo el pueblo de una manera íntegra, Él esperaba de que no hubiera en la idea de Dios, de su pueblo, de su gobierno, de su administración como soberano de su pueblo, Él estipulaba que no hubiera ningún pobre ni ninguna persona en necesidad. Y dio una serie de mandamientos a todos los hermanos para que aquel que estuviese en una buena situación tuviera la capacidad de poder ayudar al que no estuviera en una buena situación. También advirtió, y existía una instancia donde se llamaba el séptimo año de la remisión, donde todas las personas que se prestaban entre hermanos eran perdonadas las deudas. Entonces el pueblo nunca iba a ver a alguien que estuviera que acarreara deudas, sino que cada 7 años las deudas que hubiera entre los hermanos eran perdonadas entre el pueblo de Israel. Y eso es maravilloso porque él también advertía de los abusos de esa situación. Cuando aparecía alguien en el 6º año pidiendo, hermano, préstame porque no tengo, decía el Señor advierte, y dice en Deuteronomio 15:7, cuando hay en medio de ti menesteroso alguno de tus hermanos, o sea, que esté en necesidad, en alguna de las ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Ahora, ¿por qué pobre? Porque pueden existir situaciones extremas donde alguien cae, no porque quiera, una quiebra económica,
Yo creo que más de alguno de ustedes ha conocido, si no le ha pasado a usted mismo, que hemos a veces estado en quiebra y ha pasado con algún hermano o alguna familia que ha vivido esa situación, y no es porque ha querido, es porque las circunstancias han llevado, aunque haya hecho todo lo posible. Entonces, hay situaciones donde hay una necesidad, donde no es su culpa, pero en eso nosotros como hermanos tenemos que extender la mano. ¿Cierto? Ahora, dice, podemos llegar al grado de no tener ni siquiera para poder comer. Por eso les decía hace un rato, tenemos que ser atentos y ver la necesidad entre nosotros como iglesia. En Santiago 2, del 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Entonces, muchas veces nosotros le decimos, sí, que Dios te bendiga, que Dios te provea, pero nosotros mismos no somos sensibles a ayudar y proveer, dice que, para el mantenimiento diario, para la comida, para lo básico. Entonces, muchas veces nos hemos transformado, no sé si recuerdan, paréntesis, la enseñanza pasada que nos compartió el pastor Carlos, donde decía que él vivía en su pequeño mundo y que se abrió a entender otras realidades. Muchas veces nosotros nos sucede eso. Nosotros nos preocupamos, todos tenemos necesidades, problemas, nosotros tenemos distintas situaciones, pero a veces nosotros estamos preocupados de que, ¿qué pan vamos a elegir? Mientras que otro hermano está en una situación de que hoy podré tener pan. ¿Me entienden? Entonces, el punto es, queridos hermanos, que nosotros tenemos que estar atentos y ser sensibles. La mayordomía, ser mayordomos fieles, no es para hablarles de finanzas, de solamente de que queremos prosperidad o camino. No. Soy un reacio a esa palabra, de hecho. Pero sí es importante de que cómo queremos experimentar esa libertad, me refiero a no tener deudas, no tener que deber nada a nadie, porque nosotros mismos podemos estar liberados para ayudar a otros. Y ese tiene que ser el fin, porque no es que Dios nos dé capacidad para poder administrar nuestros recursos, sea cual sea, solamente para nosotros mismos, porque si no seríamos egoístas. Pero el Señor nos llama a que nosotros podamos administrar bien, porque si nosotros administramos bien los recursos que nos da el Señor, nosotros podemos extender la mano. Pero si nosotros pensamos en nosotros mismos, si nosotros pensamos en que no, es que tengo que pagar mis deudas, mis cuotas, sí, está bien, a lo mejor pasa, sucede, pero no podemos cerrar nuestra mano al que está en necesidad. Y nosotros a veces decimos, ¿por qué la iglesia es fría? ¿O por qué la iglesia es tan, o a veces no hay preocupación? Y precisamente una de las grandes cosas que nos deja la enseñanza de la iglesia primitiva es que suplían la necesidad de los demás. Entonces, todos somos amonestados a esto de que debemos tener una mayordomía fiel, de que lo que el Señor nos da, nosotros podamos no solamente estar en lazo de deuda, sino que con la ayuda del Señor y su gracia, incluso puede interceder mediante un milagro, algo sobrenatural, un bono extra, algo que jamás a lo mejor hayan pensado. Yo le digo sobrenatural porque no es algo que a lo mejor usted no trabajó por ello, pero el Señor se lo provee. Dios puede obrar milagros de una u otra manera, pero sí le interesa que nosotros aprendamos a administrar. Si no, ¿de qué le sirve? ¿De qué se le serviría? Yo les pregunto, ustedes le prestan una bicicleta a un niño de 4 años, una bicicleta de adulto. ¿Podría usarla? No, ¿cierto? Porque ni siquiera tiene el crecimiento, es algo natural, es obvio. Si le prestaran el carro a su hijo o a su hija de 3 años, ¿lo podría manejar? No, ¿cierto? Tiene que tener crecimiento, tiene que tener la estatura, la experiencia. Es así con nosotros mismos. No nos vemos a nosotros mismos como un niño pequeño que a lo mejor le falta experiencia. Pero sí el Señor nos llama a que nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios para todo orden de cosas, principalmente la sabiduría de Dios para lo espiritual,
y también para lo demás. Ahora, también, obviamente, hay abuso al respecto y eso tenemos que tener cuidado. También hay personas, tristemente, donde la iglesia malusan el buen corazón de la gente para poder beneficiarse. Y eso tampoco es correcto, porque ahí lo único que demuestra es que hay una persona que no está en orden, que está en desorden. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, pedirle sabiduría a Dios. Y la sabiduría, ¿sabe qué? Está en dos áreas. Nosotros tenemos que tener sabiduría para prestar como para pedir prestado. El Señor no es que prohíba, y eso lo digo con responsabilidad, no es que se prohíba que uno pueda pedir ayuda o pedir prestado. Incluso el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando ustedes se presten, dice, no cobrarás interés sobre tu hermano. Hablaba de la usura. O sea, el Señor hasta nos da cátedra bancaria, ¿me entiendes? Sino que pueden ocurrirse esa situación, puede suceder, pero lo importante es que nosotros no abusemos de ellos, sino que entender de que nosotros tenemos que ser responsables. Entonces, hasta aquí quiero dejarlo, hermanos. El llamado es que podamos pedirle al Señor sabiduría para ser buenos administradores, para poder ponernos al día con lo que tengamos, para poder abrir nuestras manos con el que está en necesidad. Nadie está diciendo que a veces sucede que el hermano, no, es que me faltó, hermano, présteme para el arriendo, para el alquiler. No, pues hermano, sí. Ahí hay que ver qué pasó, a lo mejor realmente hay una mala administración y eso, a lo mejor uno no tiene los recursos tampoco para prestar esa cantidad y se enojan y se pelean. No, tenemos que ser sabios con eso también. Pero sí para las necesidades del cuerpo. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle a los hermanos que pasen, los músicos. Vamos a orar al Señor y que Él nos dé entendimiento. Señor, agradecemos tu amor y bondad, agradecemos por esta tu palabra, Señor. Tenemos muchos mayordomos fieles en la Escritura, Señor. Tú nos has dado el ejemplo de José, que fue vendido por sus hermanos, que pasó tiempo en la cárcel, que fue acusado injustamente en la casa de Potifar, que vivió injusticias, que vivió abusos, que vivió un sinfín de pruebas. Como seguramente creo que muchos de mis hermanos, me incluyo, estamos pasando. Pero con todo, Señor, no podemos culparte a ti, Señor. Todo lo contrario, tú eres bueno y bondadoso. Tú nos enseñas, nos capacitas. Tú, Señor, incluso nos enseñas lo que nosotros no creemos necesitar saber, Señor. Te agradecemos porque así como José lo pusiste en un lugar de honra solamente porque tú lo habías capacitado primero. Y a veces queremos queremos mejorar, queremos avanzar, Señor, pero queremos obviar las pruebas, queremos obviar las dificultades, las aflicciones, porque nos duelen, nos cuestan. Pero con todo, Señor, tú nos capacitas, tú nos das sabiduría. Ayúdenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu hermano Jesucristo. Amén. Quiero compartir.